Buenas noches, yo les agradezco mucho la generosidad, la compañía, que podamos estar juntos leyendo la palabra de Dios, que esa palabra nos ilumina, nos acompaña, nos fortalece y especialmente en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo en nuestros países, que está viviendo nuestro continente, que está viviendo el mundo. Este texto de hoy es un gran desafío, leer el texto para comprender el mensaje que Dios nos quiere dar también en este contexto, ¿sí? Entonces, sabe que nuestra dinámica en la lectura bíblica siempre nos lleva a estar relacionando el texto con el contexto, tanto el contexto en el cual el texto nació como el contexto que nosotros hoy, como lectores y lectoras, leemos ese texto, nos aproximamos y nos apropiamos de ese mensaje de salvación. Y para como nos dice también el Evangelio, para que podamos sacar siempre cosas nuevas de ese tesoro que es la lectura bíblica, ¿sí? Bueno, entonces para esta tarde nos vamos a trabajar el texto de Marcos, capítulo 4, versículos 35 hasta el 41. Entonces yo les propongo que dividamos nuestro tiempo de presentación en dos momentos. En un primer momento, yo quiero mostrarles algunos elementos que considero fundamentales para comprender el Evangelio de Marcos y a partir de esas ideas digamos así, como orientadoras del trabajo del Evangelio de Marcos, leemos después el texto, nos aproximamos a la lectura del texto y a partir de ahí quiero invitarlos a que veamos tres puntos que creo que nos pueden ayudar bastante en la lectura bíblica. Es preguntarnos siempre qué imagen de Dios, qué Dios nos revela el texto. O sea, preguntar por la teología, preguntar por la cristología del texto. ¿Qué imagen de Jesús nos revela el texto? Esa va a ser una de las preguntas orientadoras. Y creo que es una pregunta que siempre nos orienta en toda lectura bíblica. ¿Sí? Cuando yo leo cualquier texto del Evangelio, siempre viene esa pregunta: ¿qué imagen de Jesús? ¿Qué Jesús me está revelando este texto? La segunda pregunta que estará también orientándonos en nuestro estudio es, bueno, y a partir de esa imagen de Jesús, ¿cómo nos comprendemos nosotros como una iglesia, como comunidad, como seguidores, seguidoras de Jesús? ¿Cómo comprendemos este seguimiento? ¿Cómo nos identificamos? Y lógico, esa identificación con Jesús, esa identificación como iglesia nos lleva a preguntarnos, bueno, ¿y qué podemos hacer? ¿Qué hacemos? O sea, nos lleva a la ética, nos lleva al trabajo, nos lleva a colocar las manos en la masa. Entonces, son los tres momentos que yo quiero abordar después en la lectura del texto, ¿sí? Entonces, vamos a comenzar con una presentación rápida, ¿sí? Del Evangelio, así como una introducción general del Evangelio de Marcos. Yo puedo presentar, claro que sí, ¿cierto? Cierto, tienes Bueno, todos los permisos. bueno, perfecto. Me dice si están viendo mi texto. Sí, puedes ponerlo en modo presentación. Vamos a ver si es. ¿Pasa para ustedes las diapositivas? Sí, se ve, aunque Ah, bueno, no está, perfecto. no está en presentación, ¿No está en presentación? pero se ve muy bien. Ah, qué raro. Bueno, vamos a ver. Entonces, el Evangelio de Marcos eh, es una barca llevada por las olas, ¿cierto? Entonces, quería presentar entonces esa pequeña introducción al Evangelio de Marcos, mapeando un poco el texto de Marcos, sabiendo dónde está este texto, dónde y quién escribió también el texto de Marcos. Y es una barca llevada por las olas. Vamos a ver precisamente esos tres elementos: una aproximación al texto, texto, contexto, pretexto y su mensaje, mirando esos tres elementos: cristología, eclesiología y la práctica de la comunidad. Yo coloqué aquí al lado un manuscrito muy antiguo, de los más antiguos, de Leningrado, que es el del Evangelio de Marcos, ¿sí? Bueno, las buenas nuevas para el mundo comenzaron el día del nacimiento de este Dios.
Las buenas nuevas se divulgaron en nuestras ciudades más rápido que el vuelo de los pensamientos. Las dos citaciones anteriores fueron sacadas de la inscripción de Priene sobre el nacimiento del emperador Augusto, sugiriendo que con su nacimiento debe comenzar un nuevo calendario. Y la segunda citación, las buenas nuevas se divulgaron en nuestras ciudades más rápido que el vuelo de los pensamientos, es de Flavio Josefo, cuando nos habla sobre la entronización del emperador Vespasiano. Alrededor del año 9 a.C., los pueblos griegos de la provincia romana de Asia tomaron la decisión de cambiar el calendario. Ahora, la historia de la humanidad no se contaría a partir de la fundación de Roma, sino del nacimiento de Augusto. ¿Por qué motivo? Porque Augusto había sido una buena noticia, un evangelio para todos, pues había traído paz, introduciendo en el mundo un nuevo orden. Augusto era el Salvador, Soter. Los cristianos comenzaron a proclamar un mensaje muy diferente. La buena noticia no es Augusto, sino Jesús. Por eso, el evangelista Marcos tituló así su evangelio: Buena noticia de Jesús, el Mesías, Hijo de Dios. Ustedes pueden ver, por favor, en sus Biblias. Miren ahí. Marcos capítulo 1, versículo 1. Ya en ese primer versículo, Marcos nos deja muy claro qué tipo de escrito nosotros tenemos en las manos. Comienzo de la buena noticia de Jesús Cristo, Hijo de Dios. Esa es la primera convicción que tiene Marcos. Este evangelio es realmente el verdadero evangelio que narra el nacimiento del Hijo de Dios. Los cristianos comenzaron entonces a proclamar esta nueva noticia. Por eso surgía así un escrito diferente, atribuido a Juan Marcos, llamado de Evangelio, como alternativa para una comunidad en crisis. Entonces yo quiero llamar la atención para dos elementos fundamentales. El término evangelio nació en un ambiente totalmente imperial. Eran los anunciadores de las buenas noticias que el emperador enviaba para todas las poblaciones, las que crearon ese mensaje, esa palabra evangelio, diciendo que la presencia del emperador era para todo el mundo un evangelio, era una buena noticia. Mas nosotros sabemos muy bien que buenas noticias para los ricos no son buenas noticias para los pobres. Y muchas veces las buenas noticias que nosotros proclamamos dentro de todo el mundo no son no son buenas noticias para todo el mundo, son buenas noticias solo para algunas personas. Apropiándose de ese lenguaje, los primeros cristianos dijeron: Jesús es la buena noticia. Esa sí que es una buena noticia. Una noticia que nos dice que nosotros tenemos voz, vez y lugar en el corazón de Dios. Es la experiencia de una buena noticia que transforma la vida de las personas. Este evangelio no fue anunciado por mensajeros de emperadores, sino por el portavoz de gente pobre, perseguida y marginalizada, que nosotros acostumbramos llamar de Marcos. El Evangelio de Marcos reúne escritos anteriores, narrando milagros, parábolas, el relato de la pasión. Usa el griego hablado por el pueblo, un lenguaje popular. Busca mantener viva la memoria de Jesús, actualizándola a partir de la crisis vivida por la comunidad e indicando los rumbos del seguimiento de Jesús. Casi todos los biblistas están de acuerdo en que Marcos fue el primero de los 4 evangelistas a concluir su evangelio. Debe haber sido escrito entre los años 65 y 75 de nuestra era. Algunos afirman que fue escrito en Galilea o al sur de Siria. Otros que había sido escrito en Roma, siguiendo la hipótesis de Clemente de Alejandría, de San Jerónimo, Eusebio y de San Agustín. Hoy esta tesis está siendo bastante cuestionada,
pues la autoridad de Pedro era más predominante en la región siro-palestinense, o sea, entre las fronteras, en la frontera entre Galilea, Pela y la ciudad de Decápolis. Eso nos lleva entonces hoy a afirmar de que el Evangelio de Marcos es respondería más al contexto del norte de Galilea o sur de Siria. Ahí sería digamos así, la cuna en la cual nació este escrito. Juan Marcos, muy interesante, su primer nombre es hebreo, Juan, y el segundo, Marcos, es un nombre romano. Era primo de Bernabé, de familia levita, acompañó al apóstol Pablo y a Bernabé, y después se separó de ellos, y eso parece haber chocado un poco a Pablo. Entonces Marcos y Bernabé fueron para Chipre, pero en la prisión de Pablo está nuevamente junto con él, y Pablo lo cita entre sus colaboradores. El apóstol Pablo también pide su ayuda antes de morir, y también Juan Marcos fue compañero de Pedro, quien lo llamaba de mi hijo. Algunos afirman que el Evangelio de Marcos es el resumen de la catequesis o enseñanza de Pedro. La presencia de Marcos en Roma se confirma en la primera carta de Pedro, 1 Pedro 5:13. Este testimonio es importante porque la opinión más común es que Marcos escribió su Evangelio para los cristianos de Roma. Hay dudas si Marcos conoció a Jesús personalmente. Algunos piensan que sería Marcos el joven que huyó desnudo y que aparece mencionado en Marcos 14:53. Esto porque solo ese relato solo aparece en el Evangelio de Marcos. Marcos no escribe para judíos, sino para paganos. Por eso explica muchos términos y prácticas comunes de los judíos. Mateo resalta más la figura del Padre, Lucas la acción del Espíritu Santo y Marcos la misión del Hijo, Jesucristo. En el proceso de formación del Evangelio podemos presuponer y verificar tres momentos. Un momento que podríamos llamar un momento histórico, cuando el evento es vivido, por ejemplo, el bautismo de Jesús, que era una práctica común dentro de las primeras comunidades seguidoras de Juan Bautista y de las primeras comunidades que encontramos en la antigua judía. El segundo momento será el momento de la tradición, como el evento fue transmitido y reflexionado por la comunidad. Para eso utiliza el Antiguo Testamento para comprender y resignificar las escenas. Y después tendríamos el tercer momento, que sería la redacción, donde el evento es releído, reinterpretado y después escrito por la comunidad. Jesús, de hecho, es el Hijo de Dios. Entonces, todos los textos van a buscar siempre anunciarnos que Jesús es el Hijo de Dios. Y por eso esa redacción final termina siendo para nosotros una confesión de fe mucho más evidente. Si fuéramos a mapear el Evangelio de Marcos, nos podríamos identificar claramente un prólogo, que es la preparación para el Mesías y su mensajero, donde tenemos el versículo que acabamos de leer, que es el título, Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Y ahí viene la primera parte, ¿quién es Jesús? Después, la Escritura y Juan Bautista dan testimonio. Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Entonces ya nos deja muy claro desde el comienzo cuál es la identidad de Jesús. Tenemos un primer momento del Evangelio que sería del capítulo 1, versículo 16, hasta el capítulo 8, versículo 30, en el cual tenemos a Jesús predicando en medio del pueblo. Es en este núcleo donde nosotros vamos a identificar nuestro texto, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos la práctica de Jesús en defensa de la vida en Galilea, ¿sí? Quería del capítulo 1, 16 hasta el 3, 12. Nuestro texto de estudio es el capítulo 4. Entonces formaría parte de este segundo bloque. Jesús enseña con palabras y acciones, ¿sí? Y el tercer bloque sería Jesús viaja a las regiones de los gentiles, que es el texto que nosotros encontramos ya, digamos, un preámbulo en el texto inmediatamente siguiente al nuestro, donde tenemos a Jesús visitando la región de los Gesarenos.
Después tenemos, a partir del capítulo 8, donde tenemos la confesión de Pedro, Jesús camina para Jerusalén, y en ese camino para Jerusalén tenemos las predicciones de la pasión y la formación de los discípulos, después la predicación en Jerusalén y los momentos finales de la cena, teniendo el capítulo 16 como final, que es el epílogo de la resurrección. Ese sería como, digamos, un mapa de todo el Evangelio de Marcos, un paso a paso que tenemos en él y cómo podemos localizarlo. Entonces es interesante que veamos que nuestro texto de estudio forma parte de este primer conjunto, donde Jesús está predicando en medio del pueblo y que específicamente se refiere a esa parte donde Jesús enseña, o sea, Jesús, vamos a ver en nuestro texto, Jesús es identificado como maestro, ¿cierto? Maestro. O sea, Jesús enseña con palabras y con acciones, ¿sí? Ahí entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a detener aquí en la presentación y los quería invitar, por favor, tomen su Biblia. Tomen su Biblia, vean el texto, Marcos, capítulo 4, versículos 35 hasta 41. Leyendo el texto, ¿alguien quiere proclamarnos el Evangelio de hoy? ¿Alguien quiere hacer la lectura del texto? Por favor, si alzan la manito para poder abrirles el micrófono. Si no, les hago yo. Listo, les hago yo. Aquel mismo día, al caer la tarde, les dijo, pasemos a la otra orilla. Ellos dejaron a la gente y lo llevaron en la barca tal como estaba. Otras barcas lo acompañaban. Se levantó entonces una fuerte tempestad y las olas entraban en la barca, de manera que la barca estaba ya hundiéndose. Jesús estaba en la popa, durmiendo sobre el cabezal, y lo despertaron diciéndole, Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Él se levantó, ordenó calmarse el viento y dijo al lago, Cállate, enmudece. El viento amainó y sobrevino una gran calma. Y a ellos les dijo, ¿por qué son tan cobardes? ¿Todavía no tienen fe? Ellos se llenaron de un gran temor y se decían unos a otros, ¿quién es este que hasta el viento y el lago lo obedecen? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muchas gracias, Kat. Vamos a ver, entonces, miren, el primer paso cuando hacemos nuestra lectura bíblica es identificar nuestro texto. Es un texto, tiene comienzo, medio y fin. Sí, sin duda. Ustedes pueden ver, el versículo 35 comienza colocando la escena en un momento bien específico. Aquel mismo día, por la tarde. O sea, nos está localizando el evento en otro momento. O sea, ese versículo 31, digamos así, separa este relato del relato anterior. En el relato anterior, nosotros que teníamos una serie de parábolas que leímos también el domingo pasado, ¿cierto? Donde Jesús comparaba, ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué podremos explicarlo? Con una semilla de mostaza. Y el texto termina diciéndonos, con muchas parábolas semejantes, les expresaba el mensaje, adaptando a su capacidad. Sus parábolas no les explicaba nada. Más a sus discípulos, sin parábolas, no les explicaba nada, pero en particular le explicaba a sus discípulos. Entonces, podemos ver que el versículo 34 concluyó esa referencia a las parábolas. Y el 35 comienza un nuevo asunto. En aquella misma tarde, Jesús les dijo.
Entonces ya tenemos, el texto comienza ahí. ¿Y el texto tiene un final? Sí. El texto tiene un final precisamente en esa pregunta que los discípulos se hacen. ¿Quién es este que hasta el viento y el lago le obedecen? Ahí el texto concluye. Inclusive podemos ver que el capítulo 5, versículo 1, inicia otro asunto. Pasaron al otro margen del lago, al territorio de los gesarenos. Entonces vemos a Jesús en un nuevo escenario. Entonces, primer momento en la lectura bíblica, veamos dónde el texto comienza, dónde termina. Entonces, tenemos una idea clara. Nuestro texto inicia en el versículo 35 y concluye en el versículo 42. Eso es lo que nosotros llamamos una perícopa. Perícopa viene del griego, es cortar, ¿sí? Cortar. Cuando yo tengo un papel y lo voy recortando, voy creando una perícopa. Perícopa es eso. Esto es una perícopa que está bien definido. Tiene comienzo, medio y fin. Ahora, centre su atención en esos 7 versículos. Vean ahí. Podemos identificar algunos momentos dentro de esa parábola. Vamos a ver. Podemos identificar algunos momentos. Si alguien tiene ¿cómo podríamos organizar ese texto? Si alguien tiene alguna idea, levanta la mano y vamos conversando. También lo pueden dejar por mensaje y yo les ayudo con la lectura, tanto para mis amigos del Facebook como para nosotros que estamos en esta plataforma de Zoom. Aquí hay una versión bíblica que alguien dijo, al anochecer, dice mi Biblia, Luz Contreras nos hace ese comentario. Sí, exactamente. Algunos textos dicen al anochecer, al atardecer, ¿cierto? Entonces son palabras similares, ¿cierto? Vamos a ver, ¿alguna idea? ¿Cómo podríamos dividir ese texto? ¿Cómo está organizado ese texto? Miren el texto, vean el texto despacito, miren cómo está organizado. Mira ahí, el versículo 35 marcó la separación de ese texto con el anterior, ¿cierto? Al atardecer de ese mismo día, Jesús les dijo, pasemos a la otra margen, pasemos a la otra orilla. Es el versículo 35, ¿está? Despidiendo a la multitud, lo recogieron tal como estaba en la barca. Otras barcas lo acompañaban. Entonces, el primer momento, entran en la barca. Interesante que el texto da la impresión de que los discípulos recogen a Jesús y lo colocan dentro de la barca. ¿Sí ven? Lo recogieron y lo recogieron tal como estaba y lo colocaron en la barca. Otros barcos estaban junto con él, los acompañaban. Ahí no verso 37, tiene una cosa nueva. Se levantó un viento de huracán. Las olas arremesaban contra la barca, que estaba a punto de afundar. ¿Sí? Entonces, primer momento, ellos colocan a Jesús dentro de la barca. Segundo momento, comienza un fuerte huracán y las olas se lanzan contra la barca. Miren el versículo 38, qué interesante. Él dormía en la popa sobre una almohada. Qué interesante, en medio de una tormenta de esas tan fuertes, Jesús está durmiendo. ¿Sí? Espera ahí. Ese texto tiene alguna cosa rara. ¿Cómo Jesús consigue dormir en medio de tanta tormenta? ¿Sí? ¿Será que Jesús está durmiendo?
¿Qué nos quiere decir el texto cuando nos dice Jesús está durmiendo? ¿Tá? Y ahí viene, lo despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no te importa que naufraguemos? Ahí, verso 39, Jesús se levantó, se dirigió se dirigió al viento y le ordenó al mar, cállate, queda en silencio. Y el viento cesó y sobrevino una gran calma. Mi Biblia, por ejemplo, dice, y sobrevino una calma perfecta, ¿sí? Una calma total. Él les dijo, versículo 40, ¿por qué sois tan cobardes? ¿Todavía no tienen fe? Llenos de miedo, se decían entre sí, ¿quién es este que hasta el viento y el lago les obedecen? Están viendo la secuencia de la escena. Cada uno de los momenticos de la escena es un paso a paso, ¿cierto? Pablo coloca aquí. Jesús decide pasar a la otra orilla del lago. 37-38. Una improvisada tormenta pone en peligro la vida de todos. 39-40. Jesús calma la tormenta y critica la falta de fe de Marcos. 41. Temor y poca comprensión por parte de los discípulos. Bien, perfecto, muy bien. Esa es la secuencia del texto. Muy bien. ¿Alguna otra idea? ¿Alguien tiene alguna otra percepción de cómo podría organizar ese texto? Aquí José María Rodríguez nos dice, la primera cosa que identifico es cruzar a la otra orilla, salir de lo conocido a lo desconocido, a lo nuevo. Segundo, Hmm, Jesús acompaña. Y bueno, ahí se quedó. muy bien, perfecto. Eso, cruzar a la otra orilla. Perfecto, muy bien. Jesús nos acompaña. Muy bien, ¿qué más? Hoy el Papa, haciendo el comentario en la lectura del Ángelus al mediodía, hizo referencia a este texto precisamente en la misma perspectiva, diciéndonos que Dios no nos libra de las tormentas, Dios no nos libra de las dificultades, Él nos acompaña en todas las dificultades, Él está al lado, ¿cierto? Pero no nos libra, tenemos que enfrentarlas, ¿cierto? Retomando mi presentación aquí, miren. Entonces, vamos a ver una aproximación al texto. En aquel día, ahí surge la primera pregunta que yo les hago. ¿Qué día? ¿Qué día es aquel? En aquel día, una pregunta que ya nos coloca en diálogo con la teología del texto. En aquel día, Jesús les dice, pasemos para la otra margen. La pregunta, ¿qué día es este? La respuesta a ese texto, a qué día es ese, nosotros la encontramos siempre en los relatos de la resurrección de Jesús. ¿Recuerdan? Aquel día, el primero de la semana, ¿sí? Aquel día, el día a que se refieren generalmente los evangelistas, el día de la resurrección, el día que Jesús resucita, donde celebramos su triunfo sobre la muerte. Y aquel día, la experiencia de resurrección, Jesús hace la invitación, pasemos a la otra margen. Por eso, le llamo la atención al texto. Oh, mira el versículo 36. Llevaron a Jesús. O sea, este Jesús es un Jesús resucitado, que es llevado por la comunidad que coloca, en este caso la comunidad representada por los discípulos, coloca a Jesús dentro del barco. Jesús está dentro del barco. Más interesante, que nos coloca también que otros barcos, otras barcas lo acompañaban.
tal vez siempre hacemos la vinculación de la barca con la iglesia, como la barca, que es la barca de Pedro, y nosotros somos la iglesia. Más interesante, nosotros somos los marineros que vamos dentro de esa barca, todo. Inclusive hay unas varias canciones que nosotros cantamos en nuestras iglesias que decíamos un poco de eso, que Jesús, formo parte de una barca en la cual Jesús es el capitán, todo esto, ¿cierto? Más interesante que en el texto nos llama la atención de que otros barcos, otras barcas, lo acompañaban. Creo que es una invitación muy interesante a comprender que no somos los únicos, ni somos los dueños del mensaje. No somos poseedores de Jesús. Jesús no es solo un patrimonio nuestro. Hay otras barcas, otras iglesias, otras comunidades que lo acompañaban, que acompañan a Jesús y nos acompañan a nosotros en este caminar. Ahí tenemos el verso 37, un fuerte viento con fuertes olas, ¿sí? Jesús estaba durmiendo. Los discípulos lo despertaron. Esa referencia también nos coloca directamente en vinculación con un relato post-pascual, quiere decir posterior a la experiencia de la Pascua. En esa experiencia pascual, Jesús, recuerden que siempre la representación del sueño, la representación de la muerte, la representación de quien está durmiendo, ¿cierto? Y los discípulos lo despertaron. Ahí viene precisamente el momento de esa experiencia. Él se levantó, ¿sí? Y reprendió el viento y el mar. Silencio, cállate. Esas dos palabras son muy interesantes porque nos van a ayudar a comprender el texto también, colocándolo en paralelo con otro texto que nosotros acabamos de leer en el Evangelio de Marcos también, ¿cierto? Miren esas dos palabras. Si ustedes en su Biblia vienen para el capítulo 1, donde Jesús está precisamente dentro de la sinagoga, capítulo 1, versículo 21, nosotros vamos a encontrar exactamente las mismas palabras. Cuando los demonios comienzan a decirle a Jesús, capítulo 1, versículo 24 y 25. ¿Qué tienes a ver con nosotros, Jesús de Nazaret? Vienes para destruirnos. Sé quién eres tú, el consagrado de Dios. Jesús lo reprendió y le dijo, cállate y sal de él. ¿Sí? Jesús reprendió, aquí en nuestro capítulo, Jesús reprende el viento y el mar y le dice, cállate. Ya estamos caminando precisamente a la interpretación del texto. Es solo leer el texto que ya él nos va dando todas las pistas para que lo interpretemos de una forma más apropiada. Y el versículo 40, ¿por qué son tan miedosos? ¿Todavía no tienen fe? Y surge la pregunta fundamental del texto. ¿Quién es este? ¿Quién es este? Es la pregunta que todos los textos bíblicos quieren responder, ¿cierto? ¿Quién es este? Entonces, cuando nosotros vemos este texto, vemos que él es todo un tejido. Tenemos un texto con comienzo, medio y fin. Un texto bastante coherente. Pero es un tejido en el cual ustedes encuentran que hay hilos que vinculan el texto con textos anteriores, como por ejemplo esa referencia al endemoniado que está en la sinagoga. Cállate y sal de él. O como la referencia aquí, aquel mismo día. ¿Qué día? Es el día de la resurrección. ¿Sí? ¿Qué día es? Entonces, quien va escribiendo el texto va tejiendo, relacionando con textos anteriores, con textos posteriores. Y fundamental aquí, que nos va a dejar muy claro cuál es su finalidad. El texto quiere dejar muy claro la pregunta, ¿quién es este? ¿Sí? Si ustedes ven, este texto marca la salida de Jesús de su región, en el capítulo 4,
Nosotros estamos al margen del mar de Galilea y el paso de Jesús y sus discípulos para la región de los Gerezanos. Como dijo alguien, es Jesús que sale de un lugar conocido para un lugar desconocido. Es la comunidad que sale de un lugar conocido para un lugar desconocido, ¿cierto? Y el texto tiene precisamente como pretexto, como disculpa, como motivación, la invitación de Jesús. Pasemos a la otra margen. ¿Sí? Entonces, a partir de ahí, ¿qué elementos podemos identificar precisamente de esos tres elementos que yo les colocaba al comienzo? Si alguien les preguntara a ustedes hoy en día, así, viendo ese texto, ustedes leyeron ese texto, a partir de ese texto, ¿quién es Jesús? ¿Ustedes qué responderían? ¿Quién es Jesús? A partir del texto, ¿está? Vamos a ver. A ver quién levanta la mano, quién se arriesga a decir alguna cosa. Tranquilo, aquí estamos todos aprendiendo, ¿cierto? No valen preguntas genéricas, no valen respuestas genéricas. Jesús es el Mesías, Hijo de Dios. Perfecto, eso todos nosotros lo sabemos, lo aprendimos en el catecismo y lo repetimos siempre. Mas yo quiero que ustedes vean en este texto que acabamos de leer, en Marcos capítulo 4, versículos 35 al 41. ¿Quién es Jesús? Un profeta. Todos sabemos que Jesús es un profeta. ¿Tá? Mas miren el texto, miren, la lectura bíblica nos ayuda a colocar el pie sobre el piso, ¿cierto? El pie en el piso, pie en el suelo. ¿Tá? En este texto, no respondan según lo que ustedes aprendieron en el catecismo, según lo que ustedes le escucharon al padrecito hablar en la misa al final de semana. No, respondan a partir del texto. En este texto, ¿quién es Jesús? Ya Pablo ya nos va colocando algo más interesante. Jesús es quien tiene poder sobre el mal. ¿Por qué, Pablo? ¿Por qué? ¿Por qué dices eso? Si ustedes quieren hablar, levanta la manito y Katy les abre el micrófono y vamos hablando. Con mucho gusto. A ver, Pablo, tú dices, Jesús es el que tiene poder sobre el mal. ¿Por qué, Pablo? ¿Por qué colocaste esa afirmación? Ya Luz respondió, contestó. porque Jesús es Dios. No, eso no vale, no. Esa respuesta Pablo no vale. Barragán ya contestó y nos pone porque el mar simboliza el mal. Bueno, Voy a ya vamos caminando para comenzar a hacer la interpretación del texto a partir del texto, ¿cierto? Por ahí vi una mano levantada que, Sí, es Pablo, pero ya le mandé la invitación para que abra el micrófono, por favor, Pablo. Algún problema tendrá Pablo en su micrófono porque no lo abre. Le voy a volver a enviar. Ahí, Pablo. Bueno, eh, el mar en el texto bíblico simbolizaba el mal, porque dentro del mar estaban todas las fuerzas del mal que atentaban contra las personas en aquella época. perfecto, muy bien. Sí, de hecho, por ejemplo, recuerden, nosotros no conocemos el mar muy bien, no. Nosotros tenemos una idea del mar, llegamos a la playa y vemos el mar y vemos aquella inmensidad. ¿Qué es esto? La primera vez que yo vi el mar, recuerdo, yo ya era un adolescente. Cuando llegué me quedé así contemplando el mar y dije, mi Dios, ¿qué es esto? ¿Qué cosa tan grande? ¿Cierto? De hecho, los contemporáneos de Jesús,
como muchas personas y muchas culturas, el mar es el totalmente desconocido. Solo ahora nosotros estamos comenzando a conocer el mar, estamos comenzando a explorarlo. Usted recuerda, hace unos 3, 4 años, un submarino en Argentina eh, se, se hundió en una grieta dentro del océano a más de 400 metros abajo del nivel del mar. No consiguieron resgatarlos. ¿Por qué? Porque el mar es totalmente todavía no lo conocemos. Es algo que es totalmente desconocido. Y más aún, cuando nosotros pensamos en la época de Jesús, para ellos el mar era muy desconocido. Por eso ellos no acostumbraban a entrar en barcos. Entrar en un barco era un trabajo extremadamente arriesgado para ellos. Inclusive, por ejemplo, dentro de la propia tradición de la Biblia, una de las cosas más difíciles es entrar en el mar. Si usted recuerda en el relato de Jonás, que ese texto también nos recuerda, nos evoca el relato de Jonás, que Jonás para huir del mensaje de Dios, sube en un barco y el barco también atraviesa una tormenta, ¿cierto? Recuerdan, un relato muy bonito el de Jonás que también están dialogando con este texto. La primera cosa, el mar era totalmente desconocido. Por eso era identificado, claro, con el mal. Entonces, de hecho, por ejemplo, aquí ya vamos caminando. Jesús vence el mar. Jesús vence el mal. Entonces, una primera aproximación bien interesante. Más interesante, Luz nos coloca ya aquí una anotación bien a partir del texto. Jesús es el maestro, sí. Es la primera afirmación cristológica que nosotros tenemos en el texto. Los discípulos, cuando despiertan a Jesús, le dicen, Maestro, ¿no te importa que naufraguemos? Entonces la percepción que ellos tienen es que Jesús es un maestro. El texto nos quiere decir que Jesús es un maestro. ¿Más maestro? ¿En qué sentido? ¿Qué significa para nosotros decir que Jesús es un maestro? Maestro no es el que sabe todas las cosas. Maestro es aquel que ayuda a las personas a crecer en el discernimiento de Dios. Nosotros diríamos que un maestro es más como un guía espiritual, un guía, ¿cómo es que? Un director espiritual que le ayuda a las personas a discernir cómo Dios actúa en sus vidas. Entonces, la primera cosa que el texto nos quiere decir es que ellos reconocen a Jesús como maestro. De hecho, está dialogando con los textos anteriores. Jesús les enseñaba muchas cosas por medio de parábolas. O sea, el maestro es aquel que enseña a sus discípulos un mensaje. Y el texto nos quiere rescatar que Jesús es un maestro. Más el texto quiere ir un poco más allá en esa cristología. Y por eso nos coloca la situación de desafío que está presente en el texto. El viento y las olas están atacando la barca, ¿sí? Amenazándola con naufragar. Yali, ¿tú quieres decir alguna cosa? Por favor. Buenas tardes. Pienso en el texto, ¿verdad? Jesús nos demuestra la autoridad que él tiene sobre las cosas. La autoridad. ¿Qué autoridad es esa, Yali? ¿Cómo entiende la autoridad? ¿Será que Jesús podía decirle al viento así, para, quieto? ¿Será que esa es la autoridad de Jesús? Jesús nos quiere enseñar allí la autoridad sobre las cosas y que entendamos por lo que es él, ¿no? Como por lo que es él, para mostrarnos el poder que tiene como ese resucitado para el momento, como ese Dios, ¿verdad? Nos demuestra esa autoridad que tiene sobre las cosas del mundo. Bueno, muy bien. ¿Qué más? Muy bien. De hecho, lo que impresiona a los discípulos es precisamente eso. Ellos dicen, ¿quién es este que hasta el viento y el lago le obedecen? ¿Qué autoridad tiene Dios sobre el viento y el lago?
¿Qué será eso? Tener autoridad sobre el viento y el lago. Ustedes recuerdan un texto de un profeta muy bonito llamado profeta Elías, que nos dice que él fue para el Horeb y allá en el monte Horeb, él le pidió a Dios que quería verlo, que quería ver la manifestación de Dios. Y Dios le dice, sal y colócate en la puerta de la gruta. Y estando en la puerta de la gruta, dice que hubo un viento fuerte, pero Dios no estaba en el viento. Hubo una tormenta fuerte, pero Dios no estaba en la tormenta. Y después hubo un ¿qué? Un silencio. Un profundo silencio. Y Dios estaba en el silencio. ¡Oh, qué interesante! ¡Oh, qué interesante! Porque estos textos del Nuevo Testamento nos colocan a conversar con los textos del Antiguo Testamento. Y aquí nosotros podemos ver entonces, descubrir Dios en el sonido del silencio, o mejor, en la elocuencia del silencio. Eso es muy interesante, ¿no? Porque uno quiere que Dios le hable de una manera así bien, hasta escandalosa, diciéndole, mire, haga esto, no haga aquello, tal cosa. Tal. Dios nos habla en el silencio. Y aquí interesante, porque Jesús aparece como aquel que tiene autoridad sobre el viento y el lago. Pero esta autoridad de Jesús no es el poder de decirle, de hacer que las cosas, que los fenómenos naturales acontezcan de una manera o acontezcan de otra manera. No, es la autoridad que está representada precisamente en qué. ¿Qué autoridad es esa? ¿Qué es lo que hace un maestro? Recuerda que le dijo qué es lo que hace un maestro, un guía espiritual, ¿qué es lo que hace? Enseña y ayuda a discernir. Enseña y ayuda a discernir. Esa es la autoridad de Jesús. Jesús es el criterio para discernir lo que tenemos que hacer en todos los momentos. Esa es la autoridad. Cuando hablamos aquí de autoridad, aquí no es eusía en poder, es decir, autoridad como la que tiene un rey, alguien que sea poderoso, un mandante del mundo, que son poderosos, mas no mandan en nada, ¿cierto? Si tuvieran tanto poder, podrían mandar para las guerras de Ucrania, mandar para la guerra de Israel contra el pueblo palestino. Si tuvieran autoridad, podrían hacer eso, mas no mandan en nada. La autoridad que Jesús tiene no es una autoridad en el sentido de poder, decir, haga esto, haga aquello. La autoridad aquí es criterio de discernimiento. Por eso Jesús es maestro. ¿Qué maestro es este? El maestro que te da el criterio, la pauta para discernir lo que hacer en todos los momentos. Hoy el Papa Francisco nos decía exactamente eso en la homilía del Ángelus al mediodía. En medio de las dificultades, en medio de todos los problemas, Jesús nos acompaña. ¿Cómo? Ayudándonos ayudando o evitándonos los problemas. No, nos acompaña siendo el criterio para discernir lo que debemos hacer, siendo la clave que nos ayuda a superar las dificultades. Por eso el viento y el lago le obedecen porque yo consigo discernir. Recuerden, viento y lago representan el mal, representan aquellas cosas que se oponen al proyecto de Dios aquí en el texto. Por eso, para discernir qué hacer, la autoridad, el criterio es Jesús. No es autoridad como poder de hacer lo que quiera, no. Aquí Jesús es el criterio de autenticidad, de autoridad para discernir lo que podemos hacer. Muy bien, ¿qué más? Luz, ¿quiere decirnos alguna cosa? Muchas gracias. Bueno, me llama la atención que el texto dice, quédate quieto. Es decir, que en ese silencio Jesús tiene el control.
Muy bien, exactamente, esa. Eso. Como le había dicho también, ¿te acuerdas? Al endemoniado, allá en el comienzo del Evangelio de Marcos, primer milagro que Jesús hace, primer milagro, allá, capítulo 1, Jesús llama, Jesús es bautizado por Juan Bautista, después llama a sus primeros discípulos, y la primera cosa que Jesús hace es dentro de una sinagoga, ¿cierto? Entrando en Cafarnaún el sábado, fue a la sinagoga. ¿Y qué encontró dentro de la sinagoga? Un endemoniado. ¿Cuántos endemoniados encontramos en nuestras iglesias, no? Dentro de esta sinagoga había un endemoniado, un hombre poseído por un demonio, ¿cierto? Por un espíritu inmundo. ¿Cuántas personas poseídas por demonios encontramos en nuestras comunidades, en nuestras iglesias? Y Jesús responde, cállate, salga de él. Es la idea fundamental. Jesús tiene la autoridad, Jesús es el criterio para saber discernir entre las personas honestas, las personas buenas y las personas endemoniadas, las personas que no sirven al proyecto de Dios. Las personas que no sirven al proyecto de Dios, el criterio, la autoridad es Jesús. Por eso, con base en Jesús, nosotros podemos decirle a esas personas, cállate, sal de la comunidad. Es esa la invitación que Jesús nos hace. Muy bien, perfecto. ¿Qué más? ¿Algún otro comentario? Vamos un poquito para frente. Voy a colocar de nuevo mi presentación, entonces. Si tiene alguna duda, sí, a veces yo hablo un poco rápido y a veces mezclo un poquito de español con portugués. Entonces, si tienen alguna dificultad, pregunten con toda tranquilidad, ¿cierto? Yo siempre acostumbro a decirle a las personas que la razón de ser, de estar participando de este encuentro son ustedes. Entonces, la razón de ser son ustedes. Si ustedes tienen alguna duda, preguntan. Pablo. Lo que Jesús hizo al calmar el viento y el mar, lo había dicho el Salmo 107 en los versículos 28 al 30. Sí. En el Salmo dice, pero clamaron a Yahvé en su apuro, y él los libró de sus angustias. A silencio redujo la borrasca, las olas callaron a una. Entonces está actuando Jesús en la misma forma que actuó Yahvé en este salmo. Muy bien, perfecto. Eso nos ayuda a comprender la manera como los textos bíblicos fueron escritos. Son una tradición que, digámoslo así, la iglesia, la comunidad cristiana, para comprender quién es Jesús, para responder a esa pregunta, ¿quién eres tú, Jesús? Va a buscar inspiración ¿dónde? En las fuentes, en el Primer Testamento, en el Antiguo Testamento. Por eso va a releer, inclusive los títulos que nosotros tenemos. Mesías, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Esa idea de Mesías, ese concepto de Mesías, de Hijo de Dios, ¿de dónde lo sacan? De allá del Antiguo Testamento. El concepto de maestro, ¿tá? Ese concepto de maestro es precisamente también sacado allá del Antiguo Testamento. Inclusive entonces aquí respondiendo a una pregunta que alguien hacía ahora aquí en el chat. ¿Por qué si reconocen a Jesús como maestro, después se preguntan, ¿quién es este? Ah, muy interesante. ¿Por qué? Muy sencillo, porque la fe no es algo que tú recibes ya y la recibes en plenitud y ya la tienes para el resto de la vida, ¿cierto? La fe es un proceso constante. Y los discípulos viven su experiencia de fe a partir de esa experiencia procesual de encuentro con Jesús. Nuestra propia fe no es algo que nosotros ya tenemos en plenitud. Nuestra fe es algo que siempre está creciendo, siempre digámoslo así, va madurando mucho más. Y la medida que tú vas madurando tu fe,
tú comienzas a descubrir que muchas veces comprensiones que teníamos de Dios, que teníamos de Jesús, están un poco desfasadas, están un poco, digamos así, desajustadas de la propia tradición del Evangelio. Por eso muchas veces, como nos decía San Juan de la Cruz, Dios es precisamente aquel conocido desconocido, ¿sí? El amante conocido desconocido. ¿Por qué? Porque nosotros no conocemos plenamente a Dios. De hecho, por ejemplo, yo recuerdo, en ese momento viene a la cabeza un texto que escribió el Papa San Juan Pablo II, haciendo un comentario sobre la Sagrada Eucaristía. Y él decía, ¿será que los discípulos, cuando estaba Jesús en la última cena y Jesús les dijo, este es mi cuerpo, esta es mi carne, esta es mi sangre que será derramada por ustedes, ¿será que los discípulos comprendieron lo que Jesús quería decir? Y el propio Papa San Juan Pablo II responde, no. Podemos decirlo casi con seguridad que ellos no comprendieron. Ellos van a comprender las cosas muy posteriormente, así como nos pasa a nosotros siempre, y no solo con Jesús. Muchas veces con nuestros amigos, con las personas que están junto a nosotros, a una persona hace alguna cosa, una actitud, alguna cosa, y uno dice, caramba, ¿por qué será que María hizo aquel cosa? ¿Por qué será que José hizo eso? Las personas muchas veces nos desconciertan y no comprendemos las actitudes de las personas. Y después tenemos que preguntarle a la persona, escucha, pero ¿quién eres tú? ¿Por qué hiciste tal cosa? Me dejaste muy desconcertado. ¿Sí? Ser humano es así, nosotros somos así. Somos unas maravillas, somos hijos, hijas de Dios, somos maravillosos, mas vivimos precisamente también esas contradicciones. Y los propios discípulos viven esa experiencia de fe. Por eso ellos reconocen que Jesús es maestro porque enseña, es un criterio para comprender las cosas, más al mismo tiempo, ellos no comprenden la autoridad de Jesús. ¿Sí? Muy bien, perfecto. Aquí hay otro comentario, aquí que aún hay muchos que no comprenden. Ah, claro que sí. Nélida nos dice algo, sí, creo que muchos no comprenden. Sí, yo estoy plenamente de acuerdo con eso. Muchos no comprendemos. Muchos no comprendemos y como el propio San Pablo nos dice, ahora vemos a través de un espejo obscuramente. Tal vez más adelante, allá cuando San Pablo está hablando en la primera carta a los Corintios, dice, cuando era niño pensaba como niño, actuaba como niño y juzgaba como niño. Ahora que crecí, pienso como persona grande, trabajo como persona grande y juzgo como una persona adulta. Veo las cosas más claramente, o mejor, veo las cosas oscuramente a través de un espejo. O sea, no vemos las cosas con plena claridad. Entonces, interesante eso. Creo que sí, siempre, y más cuando hablamos de experiencia de fe, es mucho más trascendental y mucho más difícil. Bueno, muy bien. Voy a retomar un poquito aquí la presentación, retomando esos puntos que acabamos de conversar un poco, ¿cierto? Entonces, ir a la otra orilla, ir a la otra orilla, poner a prueba lo predicado, en continuidad con el texto que leíamos la semana pasada, donde el reino de Dios era comparado con una semilla, o era comparado con un grano de mostaza. Ahora Jesús invita a la comunidad a ir a la otra orilla, salir de la comunidad de estar en su cultura, estar en su mundo. Dice que está en la región de Galilea y atraviesa el lago para ir a la región de los Genesarenos. Entonces, vamos a lo desconocido, vamos a aquello que nosotros no podemos, que no podemos controlar. Aquí estamos todos muy bien, mas si atravesamos la orilla, tal vez el encuentro con el desconocido nos plantea otros desafíos. La fe en este texto también nos muestra que sostiene el seguimiento, fortalece el discipulado, pero es una fe, como les decía, es un proceso. ¿Tá? Este texto fue utilizado por el Papa Francisco en la celebración especial en la Plaza de Mayo durante la pandemia.
Y él nos llamaba la atención por una cuestión bien interesante. Estamos todos en la misma barca. O sea, delante de los conflictos, delante de las dificultades, estamos todos en la misma barca. Y por eso también, en el actual momento que estamos viviendo en el mundo, con el aumento cada vez mayor de conflictos bélicos, con problemas de cambio climático que estamos enfrentando, ustedes tal vez acompanharam un poco la dura situación que vivimos aquí en Brasil, especialmente en Porto Alegre, con todos esos cambios, con todas esas cosas, estamos todos en la misma barca. Y depende de la respuesta que nosotros demos, vamos a conseguir llegar a la otra orilla. Por eso, para llegar a la otra orilla, necesitamos de Jesús y de la comunidad. Necesitamos de Jesús, porque Jesús es el criterio, es la luz que nos ayuda a discernir cómo actuar en cada uno de los momentos. Es la luz que nos ayuda a discernir qué actitudes tomar. Pero necesitamos de toda la comunidad, porque la comunidad es la que va remando, la que va haciendo el barco avanzar. Es interesante, como les decía, ver el paralelo con el texto, con el capítulo 1 de Jonás, donde nosotros tenemos que Jonás huye para no hacer caso al llamado que Dios le hace de ir a predicar en Nínive. Huye, entra en el mar. Interesante que también tenemos un contexto de tormenta, de un mar agitado, y todo el mundo está corriendo y Jonás durmiendo al frente al fondo de la barca. ¿Recuerdan? Es una escena muy similar a la que nosotros tenemos aquí en el texto. Los discípulos despelucándose, tratando de mantener la barca a flote y Jesús durmiendo. Así allá también. Jonas, después el lanzado al mar, permanece según el texto, permanece 3 días en el vientre de la ballena, y Jesús también va a utilizar ese signo de 3 días, que Jonas estuvo en la ballena, para decir los 3 días que el Hijo del Hombre va a estar sepultado. ¿Sí? Es muy interesante el paralelo entre Jonás y este texto. Y también nos ayuda a recordar el texto de Marcos 1, 21, 28, cuando Jesús ordenó al demonio, cállate. Son los dos mismos verbos que tenemos aquí. Jesús ordenó al mar y le dijo al viento, cállate. Como nos decía Pablo, el mar es representación del mal, de las crisis y conflictos, de los demonios que la comunidad debe enfrentar. Este relato de la tempestad calmada, nosotros lo encontramos también en Mateos capítulo 14, en Juan capítulo 6, en Marcos capítulo 4 y de nuevo en Marcos capítulo 6. Entonces nosotros tenemos 4 relatos de la tempestad calmada. ¿Qué significa eso? ¿Por qué tanto interés de los discípulos en narrar incluir en su evangelio esta narrativa? Sin duda, la respuesta fundamental está en que la barca representa la comunidad y la tempestad, las dificultades que la comunidad está enfrentando siempre, ¿sí? Por eso es necesario colocar ese ejemplo bien al alcance de toda la comunidad. A partir de esto, entonces, el Jesús presentado en el libro, en el Evangelio de Marcos, demuestra haber sido educado en la familia y en las sinagogas judeo-galileanas, porque conoce costumbres y prácticas rituales de su pueblo, participa activamente en reuniones, celebraciones. Jesús es el carpintero, el hijo de María. Jesús es el hijo de David. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el Cristo. Jesús es el Hijo del Hombre. Y el Padre revela que Jesús es su amado. En nuestro texto, cuando preguntamos por la cristología, Jesús es el maestro. ¿Tá? ¿Cuántas veces aparece el término maestro en el Evangelio de Marcos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 veces aparece el término maestro. Es el rabí, aparece 1, 2, 3 veces. Rabuni
aparece una vez. Son al todo 16 citaciones de Jesús llamado como maestro, donde Jesús es llamado como maestro. Entonces, eso nos ayuda a comprender que para el Evangelio de Marcos, esa idea de Jesús maestro es fundamental, es fundamental. Jesús aparece principalmente como aquel que ayuda a discernir qué hacer en todos los momentos de la vida. ¿Sí? Ahora, el Evangelio nos presenta dos pasos para comprender que la fe es completa. Primero, aceptar a Jesús como Mesías, como Hijo de Dios, tal como Pedro lo confiesa. Tú eres el Cristo, el Mesías. Esta frase es como el centro del Evangelio. Si ustedes recuerdan, esa misma frase ya aparecía en el primer versículo, ¿cierto? Comienzo del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Y va a aparecer al final del Evangelio, cuando encontramos al centurión allá al lado de la cruz. Pueden ver en su Biblia, allá en el capítulo 15, versículo 39, el centurión va a decir, verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. Entonces, es una confesión que, digamos, atraviesa todo el Evangelio, de comienzo, medio y fin. Es una invitación a todos los paganos a reconocer que Jesús es el enviado del Padre. Por eso, ahora nos va a colocar a Jesús caminando en medio de los genezarenos, ¿cierto? En Genezaret. Jesús es el siervo profetizado por Isaías, que vino para servir y no para ser servido. Jesús es el libertador que pasó haciendo el bien y enseñando, enfrentando a los demonios, es decir, todas las fuerzas contrarias a la vida y al proyecto de Dios, liberando a las personas de sus males e integrándolas a la sociedad. Jesús es el Señor del sábado, que perdona los pecados y revela los misterios del reino. Y ahí viene la idea fundamental que todo el Evangelio nos quiere transmitir. Jesús es el resucitado. La fe en Jesús resucitado inició e impulsó a las primeras comunidades. Marcos desarrolla su cristología como una pasión del justo, que fue perseguido y exaltado. Una característica fundamental consiste en que el sufrimiento del justo, del Hijo del Hombre, es entendido como un medio necesario para realizar el misterioso plan de Dios en la historia. ¿Tá? Y ahí viene entonces la segunda pregunta que yo les hago y que hacemos a todo el texto bíblico. Bueno, si Jesús es el maestro, si Jesús es el criterio de autoridad para discernir, ¿quién somos nosotros como comunidad? ¿Quién somos nosotros? A partir del texto, ¿quién somos nosotros? Ay, ¿quién arriesga? ¿Quién somos nosotros? Vamos a ver, levanta la mano y Katy les aprendices. Oh, perfecto, muy bien. Nosotros somos eternos aprendices, ¿sí? Si Jesús es el maestro, nosotros somos, sí, aprendices, sin duda. ¿Más aprendices de qué? Oh, Julia colocó, si Jesús es el maestro, nosotros somos los alumnos. ¿Más alumnos de qué? ¿En qué nosotros somos? Ah, Luz colocó seguidores de su proyecto. ¿Qué más? A ver, ¿quién arriesga alguna otra cosita? ¿Quién es esa comunidad? A partir del texto, recuerden, mantengan el centro, mantengan su foco, su atención en el texto que estamos leyendo. Deje de lado el catecismo, deje de lado lo que el padrecito le enseñó en la iglesia.
Miren el texto. ¿Quién es la iglesia? ¿Quién es la comunidad según este texto? ¿Quién es la comunidad? En el Facebook nos ponen sus seguidores. No Somos más a sus partir del texto. Miren el texto. No se olviden del texto. Marcos 4, 35, 41. Guillermo nos dice, somos viva presencia de Dios. Somos viva presencia de Dios. Somos elegidos. Muy bonito. Más en el texto. Miren el texto. ¿Quién somos nosotros? Somos los que dormimos y necesitamos ser despertados. Muy bueno, Clara. Muchas gracias. Sí. Muy bien. Somos los que dormimos y los que necesitamos aprender para ser despertados. Muy bien. ¿Qué más? ¿Quién somos nosotros? Los miedosos. Los miedosos. Oh, lo que caracteriza a los temerosos. Gloria. Muy bien. Eso. Recuerden el primer momento que les presenté el Evangelio de Mateos, les dije, mire, Marcos, disculpa, el Evangelio de Marcos, Marcos escribe para una comunidad en crisis, una comunidad que vive muchos problemas, que tiene muchas dificultades. Y en medio de las dificultades, la comunidad teme, tiene miedo, duda. Interessante, nosotros não somos uma comunidade llena de certezas. Não, eu conozco, eu camino por el camino certo e não me desvio, não. Todos tenemos siempre muchas dudas en nuestra fe, siempre tenemos muchas dificultades, siempre somos personas de, digámoslo así, entre comillas, de poca fe, Y ¿sí? confundidos. El Papa Confundidos. hoy decía, vivimos en una sociedad confundida. Perfecto, eso es muy interesante. Y mire qué interesante. Vivimos en una sociedad, en un mundo bombardeado de información. Tenemos muchas informaciones. Tenemos muchas noticias que estamos leyendo, mas no sabemos qué hacer, ¿cierto? Muchas veces nos falta criterios, autoridad para discernir. Por eso somos una comunidad que nos falta confianza, como dice Julia. Nos falta confianza para creer y estar convencidos que Jesús nos ayuda a discernir qué hacer en cada momento. Yo recuerdo siempre una historia muy bonita que nos ayuda a, en momentos de dudas, ¿qué debo hacer en cada momento? ¿Qué hacer en esta situación? Cuando usted se encuentre en algún momento de duda, en algún momento sin saber qué hacer, pregúntense, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Respondan y háganlo. Pueden tener plena seguridad que no se van a equivocar, ¿cierto? Dice que una vez el padrecito se fue de vacaciones y dejó al padrecito que estaba recién ordenado en la parroquia y le dijo, mire, cuide de todo, toda la cosa y después me dice si hay algún problema, todo. Ay, cuando él se fue, regresó, dijo, y ay, padre, ¿cómo fue? No, perfecto, muy bien las cosas, todo, sí, muy bien, sin ningún problema, sin ningún inconveniente. Ah, bueno, hubo una situación un poco, digámoslo así, dudosa, ¿sí? ¿Qué aconteció? ¿Se acuerda que íbamos a tener el matrimonio de aquella amiga nuestra, catequista, aquí en la parroquia? Sí, claro, todo el mundo sabía, todo el mundo estaba enterado. Pues sí, entonces, el día del matrimonio, yo comencé la celebración del matrimonio, todas las cosas, ¿cierto? Y la celebración muy bonita, todo estaba muy bien, perfectamente, hasta el momento de la comunión. ¿Por qué? Porque cuando
las personas comenzaron a hacer la fila para comulgar, yo fui a comenzar a darle la comunión a las personas. Y yo vi que dentro de la fila, que en la fila para la comunión estaba esta otra muchacha muy amiga de nuestra catequista que se casó, ¿cierto? Que es evangélica. ¿Usted se acuerda? Sí, claro, sí, yo recuerdo, sí. Pues sí, ella entró en la fila para comulgar. ¡Ah! Padre, ¿y usted qué hizo? Ah, yo me quedé pensando, ¿yo qué voy a hacer? ¿Qué hago? ¿Le doy la comunión? ¿No se la doy? ¿Le doy la comunión? ¿No se la doy? Y el padre le preguntó al padrecito jovencito, ¿y usted qué hizo? No, yo inmediatamente comencé a pensar, ¿qué haría Jesús en mi lugar? ¿Qué hizo el padrecito? Queda en sus cabezas, ¿cierto? Cada uno de ustedes responda a la pregunta. Más, ¿qué haría Jesús en su lugar? ¿Sí? Esa es la pregunta fundamental. Y la pregunta que también el texto hace, delante de las dificultades, acudimos a Jesús ¿para qué? Maestro, ¿no te importa que naufraguemos? La respuesta fundamental es comprender que nosotros somos seguidores, seguidoras de Jesús en medio de situaciones conflictivas, en medio de situaciones difíciles, en las cuales tendremos que discernir, teniendo como criterio de discernimiento a Jesús para saber qué hacer. Somos una comunidad que, como dice el Papa, somos una comunidad que camina sinodalmente, comunitariamente, en busca de hacer realidad la voluntad de Dios. Eso somos nosotros. Y de hecho, es lo que nos muestra bastante el Evangelio de Marcos, ¿sí? Marcos escribió su Evangelio a personas gentiles del Imperio Romano. Eso sugiere diversas consideraciones. Marcos explica algunas costumbres judíos que podían parecer extraños y desconocidos a sus lectores. Traduce algunas palabras y frases del arameo, usa términos latinizados en lugar de sus equivalentes griegos. Su narrativa culmina con la confesión de fe de un soldado romano. Más en ese texto específicamente, cuando nosotros pensamos en qué imagen de comunidad nace, es una comunidad que sigue a Jesús en medio de las dificultades y que aprende también a tener como referencia a Jesús para responder a esas preguntas, ¿sí? Y ahí viene precisamente la tercera parte. ¿Qué hace la comunidad? La práctica de la comunidad. Y la práctica ética o la práctica concreta de la comunidad en el Evangelio de Marcos, yo la coloco en referencia con tres mujeres, con tres personas del Evangelio, disculpa. La primera persona, doña Pentera. ¿Saben quién es doña Pentera? Ustedes saben quién es doña Pentera. No. Si ustedes leen el Evangelio de Marcos, capítulo 1, 29 a 34, ustedes van a La, encontrarse con una mujer que estaba enferma, la que Jesús, suegra. Jesús la asegura en la mano, la coloca dentro de su proyecto y ella, asegurando la mano de Jesús, acepta y comienza a servir. Es una diaconisa de la comunidad. Doña Penterá es la suegra de Pedro, ¿sí? Muy bien. El Evangelio, la experiencia comunitaria en Marcos pasa por Doña Elena también. Doña Elena es aquella mujer griega, sirofenicia, la mujer pagana que encontramos en el capítulo 7, que tenía una hija enferma y que le dice a Jesús, Jesús, también los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus niños, ¿cierto? Los perros comen de las migajas que los niños dejan caer. Qué interesante. Es la fe de doña Elena, una griega que sigue a Jesús atrás de las migajas, ¿sí? Es la primera persona que formula una confesión cristológica correcta en el Evangelio de Marcos. Ese texto es muy lindo, porque ella
le dice a Jesús de una manera tan simple, más tan humana, que lo coloca precisamente como Jesús, el Hijo de Dios, ¿cierto? Y el último término de esta comunidad cristiana es el neakistos, ¿sí? El neakistos es aquel joven que aparece al final del Evangelio de Marcos, que acompaña a Jesús hasta el último momento, aquel que huyó con una túnica, el neakistos, el joven, ¿cierto? Es una compañía especial, ¿cierto? Mas de eso hablaremos en otro momento, que ese texto nos daría para todo un encuentro, todo un final de semana atrás de ese neakistos, porque ese neakistos, inclusive ahora fue bien citado, cuando el Papa levantó un poquito también esa discusión al respecto de jóvenes afeminados dentro del seminario. Es una cuestión muy, muy interesante. Bueno, a partir de ahí, nosotros podemos decir que podemos identificar el título del libro, ofrece una clave de lectura: Principio del Evangelio de Jesucristo, el Mesías, Hijo de Dios. Evangelio quiere decir buena nueva. Todo indica que principio aquí no es solo el comienzo del libro, sino que trata de Jesús como comienzo y fundamento del Evangelio. Por eso Jesús es la autoridad, el criterio para discernir en la vida qué hacer. Es la buena nueva de la vida. Evangelio es el anuncio de la llegada del reino de Dios. Usando este título en el contexto cultural romano, el autor proclama el verdadero evangelio, o sea, las noticias relacionadas con el reino de Dios presente en la vida de Jesús de Nazaret. Podríamos tomar como clave de lectura también el conflicto. Somos una comunidad que vive en crisis, que vive en conflictos, que en el Evangelio de Marcos atraviesa toda la vida de Jesús. Es un proceso que Jesús asume lúcidamente y va creciendo hasta culminar con la cruz y resurrección. El conflicto está presente en los tres bloques fundamentales de las controversias. Está en Marcos 2, en Marcos 7 y en Marcos 11. La crisis de Galilea, que aparece en el capítulo 8, donde Pedro reconoce: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, y las instrucciones a los discípulos, ¿cierto? Finalmente, nosotros podemos tener entonces algunas pautas de entrada, tal vez en las localizaciones geográficas, todo más eso lo dejamos para otro momento, ¿está? Bueno, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? A partir de este texto, la pregunta fundamental es esa. La tercera pregunta fundamental es esa. Llenos de miedo, decían entre sí: ¿quién es este que hasta el viento y el lago le obedecen? Esa es la práctica, la praxis, la ética de la comunidad. La comunidad que mantiene su fidelidad al proyecto de Jesús, diciendo, colocando ese proyecto de Jesús como criterio de discernimiento para su vida. ¿Quién somos nosotros? Somos una comunidad de seguidores y seguidoras de Jesús que lo reconocemos como el Hijo de Dios, el Mesías, el Maestro, que ilumina nuestras vidas, nos da un sentido y nos dice: ánimo, estoy contigo, te acompaño. Muy bien, no sé si hay alguna duda, alguna complementación. Ahora son ustedes. Vamos a ver.